Hola, mi nombre es Darín Cabadillo Ruiz y les voy a exponer el método histórico y procesual. Método histórico. El método histórico es la metodología utilizada por los historiadores para estudiar y analizar los hechos ocurridos en el pasado. Para este se utilizan fuentes primarias, libros escritos en la época, testimonios, objetos, etc. Y con este se apoyan en otras disciplinas para investigar una determinada época. El objetivo. El método histórico tiene por objeto escribir la historia, es decir, producir la historiografía para establecer los acontecimientos de la forma más objetiva posible. Es importante para conocer los sucesos del mundo, de las religiones y de diversas etapas históricas, y de este modo comprender las manifestaciones actuales de las sociedades de nuestros días. Uno de sus objetivos, aparte de contar cómo fueron las cosas, es generar hipótesis de por qué pudieron haber ocurrido determinados sucesos. Características. El método histórico es una combinación de técnicas que el historiador utiliza para investigar, describir y contar acontecimientos ocurridos en el pasado en una determinada época. El historiador debe analizar objetivamente las fuentes y toda la evidencia recopilada e interrelacionar hechos presentes para ver si hay algún patrón que pueda repetirse en el futuro. El método histórico no genera predicciones de ningún tipo en el corto plazo, por lo tanto, el análisis histórico se basa en periodos de más de una década, siglos. Materia prima. La materia prima del método histórico, es decir, las fuentes de que se valen los testimonios de la época, pueden ser libros escritos en el tiempo estudiado, memorias, diarios personales, documentos oficiales, objetos diversos, ropa, etc. Pasos para realizar una investigación con el método histórico. 1. Heurística o la identificación de las fuentes. Fuentes primarias. Estos son los datos de primera mano, información que se elaboró en la época de objeto de estudio. Las bibliotecas nacionales, los archivos oficiales del país y demás instituciones gubernamentales son los depositarios de los documentos legales. Asimismo, podrán ser fuentes primarias fotografías, cuadros y pinturas, daguerrotipos, diversos objetos de uso cotidiano, restos arqueológicos o grabaciones. Fuentes secundarias. Es la información que ya otros historiadores han procesado. Son publicaciones académicas, revistas, artículos y análisis elaborados por arqueólogos, sociólogos, filósofos, etc. Este es un apoyo bibliográfico. Tradición oral. Pueden ser consideradas primarias o secundarias, según el carácter de la investigación. La tradición oral son los cuentos, anécdotas, relatos transmitidos de generación en generación, característicos de las culturas con una tradición escrita inexistente o pobre. Crítica o evaluación de las fuentes. Este paso suele llamarse también criticismo y consiste en analizar de forma crítica las fuentes elegidas. Aquí es cuando se comprueba su autenticidad y confiabilidad, y el historiador deberá hacerse ciertas interrogantes con el fin de determinar su relevancia. Algunas de estas preguntas son: ¿cuándo se produjo la información? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué se elaboró? ¿Por qué es relevante para la investigación en curso? ¿Contiene firmas, sellos, lacres o credenciales que contribuyen a certificar su autenticidad? Síntesis y planteamientos de los argumentos. Esta es la parte en la que el historiador realiza su hipótesis, basado en las fuentes recopiladas y en la evaluación de las mismas. Es lo que se llama razonamiento histórico. Por otra parte, les expondré el método procesual. El modelo procesual está basado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se fundamenta en finalidades pedagógicas y en principios de desarrollo. Lo más importante es el proceso y no los resultados. El método procesual defiende que la educación actual debe formar buscadores de su propio desarrollo y de su entorno, para lo cual implican nuevas formas de ayudarle a conquistar esos aprendizajes. La investigación en este modelo es el componente que permite mejorar los procesos. Destaca el proceso de transformación de las personas y comunidades, y una de sus principales finalidades es encontrar una interacción y una conciencia social. Y por mi parte fue todo.